Y bueno, por supuesto, estamos como todas las semanas en la sección de psicología, muy contentos porque nos anda acompañando el psicólogo Homero. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Te doy los muy buenos días, por cierto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy padre y vamos a hablar de la ansiedad. Quiero que nos expliques un poquito sobre qué es la ansiedad, porque pues nosotros decimos la palabra y lo usamos a veces, pero no sabemos bien qué es. Bueno, la ansiedad muchas veces es un estado biológico, principalmente donde empezamos a manifestar, por ejemplo, sudoración excesiva, temblores, mareos, empezamos a hiperventilar, empezamos a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, diferentes sintomatología. Cada persona va a manifestar esta ansiedad de manera distinta. Entonces es muy importante poder identificar qué es lo que sucede con nosotros ante ciertas situaciones que apremien o de tensión o bajo presión. Y entonces en ese momento cuando empezamos a identificar, bueno, cada vez que yo me siento molesto, cada vez que yo me encuentro en X o Y situación, suelo tener dolores de cabeza. Entonces ya sabemos que nuestro cuerpo lo va a manifestar con un dolor de cabeza. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar. Esa es la ansiedad. Ok, y por ejemplo esa ansiedad que dicen que comes o que haces algunas cosas ahí, por ejemplo, para curarla, ¿es para curar la ansiedad o eso es la misma ansiedad lo que te provoca comer o cosas así? Bueno, es la misma ansiedad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado la frase de que el ocio es la madre de todos los vicios. Sí. Eso es eso. Una persona ansiosa lo que hace es que para poder llenar el momento, ese vacío que podemos llamarle de alguna manera, algunos lo van a cubrir comiendo, otras personas lo van a hacer con ejercicio, otras personas lo manejan leyendo y de diferentes cosas, ¿no? Obviamente la ansiedad muchas veces la podemos cubrir con también cosas que son poco saludables, como por ejemplo comer de manera excesiva, a comer a deshoras o no comer totalmente, también el uso de sustancias ilícitas, ¿no? Eso también puede ser una forma en la que sobrellevamos la ansiedad. Perfecto. ¿Y cuáles serían las recomendaciones ahora sí que para curarlas o para evitar caer en la ansiedad, si se le puede llamar así? Digo, todas las personas padecemos en algún momento estas pequeñas crisis o estos ataques de ansiedad, ¿no? Ante una situación que nos pone nerviosos, que nos da temor. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que me está ocasionando que yo me sienta de esta manera. Lo segundo es que una vez que ya lo identificamos, ¿no? Es comenzar a trabajar principalmente con la respiración. ¿Por qué? Porque es lo primero que se altera. Comienza a haber una hiperventilación en la persona, ¿no? Comenzamos a sudar frío, a tener estos temblores que te decía. Entonces, una vez que ya identificamos, empezamos a respirar. Hay que tomarnos ahora sí que un momento, esos 5 minutos que muchas veces nos dicen cuando nos encontramos alterados. Esto es algo que debemos de hacer. Darnos 5 minutitos para alejarnos de aquella situación. Si tenemos la oportunidad, alejarnos de la situación que nos está produciendo este estrés o esta ansiedad. Respirar, hacer respiraciones profundas, ¿no? Respirar, ahora sí que inhalar con la nariz, exhalar con la boca, pero tratar de mantener la respiración. Obviamente cuando ustedes acuden con un profesional, lo que hacemos es enseñarles a controlar la respiración para que cuando sufrimos estos pequeños ataques de ansiedad, comenzarlos a controlar. Eso es un ejercicio que se tiene que hacer de manera recurrente, ¿no? Para que podamos ahora sí que tener esta destreza de poder manejar nuestra respiración, que es algo clave para poder controlar la ansiedad. Claro. Homero, cuéntame un poquito sobre quiénes serían los más propensos ahora sí que en todos los humanos o en todas las edades, en todos los sexos, ¿quiénes serían los más propensos a sufrir de ansiedad? Te digo, todas las personas sufrimos de ansiedad. Muchas veces quienes tenemos, por ejemplo, actividades donde hay una presión constante, quienes nos vemos sujetos a un estrés prolongado, ¿no? Estamos más propensos a padecer ataques de ansiedad, ¿no? Te repito, siempre y cuando hayan esas condiciones extraordinarias, porque por lo general nosotros durante el día podemos tener hasta 10 ataques de ansiedad, pero ya lo hemos aprendido a controlar. Te digo, por lo general es la gente que se fuma un cigarrito, que se toma un refresco, gente que de repente, no, pues yo me voy a dormir, cosas como eso, lo hemos aprendido a controlar y lo hemos normalizado. Entonces, ya estamos hablando cuando empezamos a buscar cosas más específicas, entonces sí ya estamos hablando de, por ejemplo, un trastorno, posible trastorno o alguna afectación en particular que esté incidiendo en la persona para que no pueda controlar ya este tipo de ansiedad. Ok, cuando nosotros tenemos controlada la ansiedad, ¿no es malo o se sigue siendo malo?
O sea, porque No, por ejemplo no los es malo. chiquititos, o sea, los ataques chiquitos de ansiedad que tenemos. No, mira, la ansiedad es parte de estos instintos de supervivencia que tiene el ser humano, porque lo que hace es poner alerta que el cuerpo está siendo sometido a una situación de tensión extrema. Entonces, en esos momentos es cuando tenemos la ansiedad. Si no tuviéramos esto en ese momento, pum, nos da un ataque al corazón y caemos muertos, ¿no? Ok. Entonces, lo que hace es esto, poner al cuerpo alerta, y lo que nos está diciendo es, algo está pasando. Aléjate posiblemente para que esto no te suceda o no pase a mayores. Ok, entonces cuando ya el ataque de ansiedad o cuando ya esta ansiedad crece demasiado o va a niveles que no son normales en un ser humano, podemos acudir a lo que es atención profesional. ¿Cuáles serían los procedimientos que Sí, tendrás que por seguir? lo general, cuando observamos que gente que deja de dormir por varios días, que tiene insomnio, que no come o que come demasiado, que de repente, por ejemplo, pierde inclusive lapsos de memoria, ¿no? Que ya se empiezan a presentar síntomas muy específicos como estos que acabo de mencionar, lo primero que debemos de hacer es acudir con un profesional. Él, como repito, nos va a comenzar a enseñar estas herramientas de control que vamos a tener ante diferentes situaciones. A veces se puede sustentar con un ejercicio de respiración, dependiendo del grado de ansiedad o de ataque de ansiedad que vayamos a tener, pero no siempre, siempre y cuando no esté supeditado a un factor importante que esté incidiendo en que tú tengas este ataque de ansiedad, ¿no? Claro, perfecto, Homero. Pues muchísimas gracias. Ya aprendimos un poquito sobre la ansiedad, que no es algo tan malo, nada más que hay que saber controlarlo, punto 1 y punto 2. Y vemos que de plano ya se nos está yendo demasiado la ansiedad para arriba, pues ahora sí que acudir con los expertos, acudir con los profesionales, para que ellos nos aconsejen un poquito sobre qué podemos hacer y pues controlarla, porque como dice Homero, es algo normal, nada más que hay que saber controlarlo. Muchísimas gracias como siempre, Homero. La próxima semana tendremos igual otro tema muy interesante para estar platicando aquí en la sección de psicología de Mañanazo, y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, Homero. Gracias.